unas palabras que han sacudido la tranquilidad del público y que ahora resuenan en cada rincón donde se habla de ellos. Nadie esperaba que Gökeberg, siempre tan reservado y calculador, dejara escapar una declaración tan desgarradora y sincera. La frase «amor imposible» se ha convertido en el eco de una historia que ya estaba marcada por la intensidad, pero que ahora adquiere una dimensión completamente nueva. Los seguidores, que viven cada instante como si fuera suyo, no tardaron en reaccionar y hacer de este momento el tema más comentado de las últimas horas. Y es que cuando un sentimiento se viste de imposibilidad, la pasión y la tragedia caminan de la mano. La confesión no tardó en generar una ola de comentarios y reacciones, porque es imposible ignorar el peso emocional de esas palabras. Sembre, sorprendida, quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante. Los presentes aseguran que sus ojos hablaban más que cualquier frase. Un torbellino de emociones contenidas en un silencio que lo decía todo. El público, ávido de detalles, comenzó a construir 1000 teorías sobre lo que llevó a Gökeberg a pronunciar semejante declaración. Algunos lo interpretan como un acto de rendición ante lo imposible. Otros como la confirmación de un amor prohibido. Lo que está claro es que nadie quedó indiferente, porque lo que se vivió fue un momento irrepetible. La frase «amor imposible» ya ha trascendido el contexto en que fue dicha y se ha convertido en tendencia global. Miles de publicaciones, fotos, memes y videos circulan en redes sociales, multiplicando el impacto de una confesión que, aunque personal, ahora pertenece al mundo entero. El poder de las palabras ha sido tal que los usuarios han comenzado a usarlas como símbolo de sus propias historias de amor y desamor. Nunca antes una frase había encendido tantas emociones colectivas en tan poco tiempo. El fenómeno no conoce límites, porque la intensidad de un sentimiento prohibido conecta con millones de corazones en todas partes. La confesión de Gökeberg se ha vuelto universal. El contraste entre la fuerza de esas palabras y la reacción de Sembre ha sido analizado hasta el más mínimo detalle. Su silencio, sus gestos, incluso la forma en que desvió la mirada, son ahora material de debate y especulación. Algunos creen que ella comparte ese sentimiento y que el silencio fue una manera de no empeorar la situación. Otros piensan que su reacción fue el reflejo de una distancia inevitable. Lo cierto es que cada mirada, cada movimiento, se convirtió en un lenguaje oculto que el público intenta descifrar, y en medio de ese misterio, la historia se vuelve aún más adictiva. Lo más sorprendente es la vulnerabilidad mostrada por Gökeberg, quien hasta ahora se mantenía en una posición de fortaleza y control. Su imagen cambió por completo en cuestión de segundos, porque detrás de esas dos palabras se escondía un corazón herido, un sentimiento que no encontraba salida. La gente quedó impactada al ver cómo un hombre, aparentemente inquebrantable, se quebraba frente a sus emociones. La frase no fue solo un lamento, fue un grito de verdad que atravesó todas las barreras, y esa verdad, aunque dolorosa, lo hizo más humano ante los ojos del público. Pequeñas delicias onteladas al público. Las consecuencias de esta declaración son imprevisibles, pero ya se siente que marcará un antes y un después en la historia de ambos. La relación entre Gökeberg y Sembre, siempre en el centro de las miradas, ahora se ve más expuesta que nunca. Los fanáticos aguardan con ansiedad la reacción oficial de Sembre, convencidos de que sus palabras serán tan impactantes como las de Gökeberg. El futuro parece incierto, pero lo que nadie discute es que este capítulo quedará grabado en la memoria colectiva. La intensidad de este amor imposible se ha convertido en el motor de una narrativa que no deja de crecer.
La tormenta mediática que se desató con esta confesión no tiene precedentes. Programas de televisión, portales digitales y revistas han tomado la frase como tema principal, analizándola desde todos los ángulos posibles. El fenómeno ha cruzado fronteras y se ha convertido en un tema global, con miles de traducciones y adaptaciones en distintos idiomas. El impacto no se limita a los fanáticos habituales, sino que ha alcanzado a personas que hasta ahora no seguían la historia. El magnetismo de las palabras amor imposible es tan fuerte que nadie ha podido mantenerse al margen. Las redes sociales están en plena ebullición, con debates encendidos que no se detienen. Algunos usuarios defienden la pureza de los sentimientos de Gökeberg, mientras que otros critican la crudeza de ponerle un sello de imposibilidad al amor. El dilema ha abierto un abanico de discusiones sobre lo que realmente significa amar sin poder estar juntos. Cada opinión, cada comentario, añade más intensidad a la conversación. Y en medio de todo este caos emocional, los protagonistas siguen en silencio, lo que aumenta aún más la expectativa. La frase de Gökeberg ha sido descrita por algunos expertos en medios como un acto de catarsis pública, punto de basadas hasta desoladoras, una confesión que, aunque íntima, se convirtió en espectáculo para el mundo entero. Esa mezcla de dolor y amor imposible ha conmovido incluso a quienes no conocían los detalles de su historia. El público se siente testigo de un drama real que parece sacado de una novela. Y eso explica el magnetismo del momento. No es solo lo que se dijo, es cómo se dijo y lo que significa en el corazón de millones de personas. Semre, por su parte, carga ahora con el peso de responder o no responder. Su silencio se ha vuelto tan fuerte como la declaración misma, y cada día que pasa sin una reacción suya alimenta más las especulaciones. ¿Aceptará esa definición de amor imposible o buscará reescribir la historia con otra perspectiva? Lo que está claro es que su voz será escuchada con la misma intensidad que la de Gökeberg, y el mundo está a la espera de esa respuesta, como si se tratara del desenlace de una gran obra. Las comparaciones con otras grandes historias de amor trágico no se han hecho esperar. En las redes abundan paralelismos con Romeo y Julieta, con amores prohibidos y con relatos que siempre terminan marcados por la imposibilidad. La fuerza simbólica de esas dos palabras ha colocado a Gökeberg y Semre en el imaginario colectivo como protagonistas de una historia que trasciende lo cotidiano. Y ese simbolismo ha sido clave para que la confesión no solo sea noticia, sino un fenómeno cultural. Lo más impactante es que la confesión ha tocado fibras muy personales en el público. Miles de seguidores han compartido sus propias experiencias, recordando momentos en los que también vivieron amores imposibles. La empatía generada ha sido brutal, porque en esas palabras cada persona encuentra un espejo de sus propias vivencias. Ese nivel de identificación es lo que ha convertido esta declaración en algo mucho más grande que un simple hecho mediático. La repercusión sigue creciendo, y cada hora surgen nuevas versiones y teorías. El silencio de Semre se ha vuelto un terreno fértil para la imaginación colectiva, donde cada seguidor proyecta su propia idea de lo que está ocurriendo en realidad. En ese juego de interpretaciones, la historia se vuelve interminable, porque siempre hay un nuevo ángulo desde el cual observar, y eso asegura que la frase de Gökeberg seguirá viva por mucho tiempo más. Nadie puede negar que la valentía de decir algo tan contundente es parte del magnetismo del momento. Gökeberg no se escondió detrás de medias tintas ni de frases ambiguas. Fue directo, claro y dolorosamente honesto.
Esa honestidad, aunque dura, es lo que ha conquistado a miles de corazones. El mundo lo ha visto vulnerable, y esa vulnerabilidad es lo que lo ha convertido en el protagonista absoluto. El fenómeno ha alcanzado tal magnitud que incluso personas ajenas al entorno mediático lo han comentado. Psicólogos, sociólogos y expertos en comunicación han comenzado a analizar el impacto cultural de estas palabras. Se habla del poder de las confesiones públicas, del efecto que tiene compartir emociones profundas en una era dominada por las redes. Y todos coinciden en algo: el caso de Gökeberg y Semre es un ejemplo perfecto de cómo una historia íntima puede transformarse en un fenómeno global. El futuro es incierto, pero lo que ya está escrito es que Amor Imposible quedará como una marca imborrable en la historia de ambos. La frase no solo definió un momento, definió toda una narrativa que ahora se construye alrededor de ellos. Semre tiene la llave para decidir hacia dónde se dirige esta historia. Pero lo que ya nadie puede cambiar es el impacto de esas palabras. El público lo sabe y por eso no puede dejar de seguir cada detalle. La confesión de Gökeberg quedará en la memoria como una de las más intensas de todos los tiempos. Fue un instante que lo cambió todo, que sacudió las emociones de millones y que seguirá generando debate por mucho tiempo. La frase Amor Imposible es ahora un símbolo, un recordatorio de que el amor, aunque profundo, a veces se enfrenta a muros que no puede derribar, y en esa imposibilidad es donde nace la intensidad que lo hace inolvidable.